Josué 24, si lo tienen, digan amén para saber si estamos o no estamos. Probablemente es uno de los libros más importantes y más conocidos, uno de los libros históricos de la Biblia más conocidos en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a estar meditando a lo largo de esta mañana allí en algunos versículos. Ahora, antes de empezar y leer Josué 24, dicen los eruditos, dicen los que estudian, que la vida de un hombre o una mujer es la suma de las decisiones que ha tomado consciente o inconscientemente. De hecho, dicen los eruditos que tomamos más o menos 2.500 decisiones de promedio en un día. Y tú dices, wow, sí, si te paras a pensar, sin darte cuenta, en esta mañana hemos tomado más de 10 decisiones hasta llegar aquí. Por ejemplo, has tenido que decidir si te levantabas o no te levantabas. Nos ha sonado la alarma, algunos nos hemos querido agarrar a la sábana y no salir de ahí, ¿verdad? Has tenido que decidir si te duchabas o no. Espero que por amor a los hermanos hayas tomado una buena decisión. Has tenido que decidir si desayunabas café o no, o colacao, o Nesquik, o otra cosa. Uy, pues seguro que se me olvida cambiar. Has tenido que decidir qué camisa te ponías. Si te ponías una camisa azul, si te ponías una camisa blanca, o ibas igual como yo todos los domingos. Yo no tengo ese problema. Yo siempre me pongo lo mismo y le tiro, ¿verdad? Y si eres hombre, probablemente has bajado o has ido a tu habitación, te has probado 10 camisas y al final te has puesto la que tu mujer te ha dicho. Porque esto es así, si esto es así. Seguro, dicen algunos. Pero en esta mañana, bromas aparte, en esta mañana quiero que me acompañes a uno de los momentos más trascendentales en la vida del pueblo de Israel, que se encuentra en Josué 24, como hemos encontrado, donde vamos a pararnos, como he dicho antes, en algunos versículos de este pasaje que nos van a llevar a tomar. Ojalá que nos lleven a tomar una de las 2.500 decisiones que tomamos cada día. Así que sitúate, estamos en el libro de Josué, libro histórico del Antiguo Testamento. Hace más de 3.000 años que está escrito, porque en ese día pasó una circular. Voy a ver si yo soy capaz de hacer esto. Tengo que dar algún botón, ¿verdad? Se pasó una circular y la pasó Josué. Hizo una convocatoria y dice así la convocatoria: querido pueblo de Israel, soy Josué. Y quiero decirles que quedan todos convocados a la última reunión, a la escucha de uno de mis últimos sermones, o en mi último sermón en esta ocasión. Así que llamo a los mayores, llamo a los grandes, llamo a los pequeños, llamo a los niños, llamo a las niñas, a una santa convocatoria en el Valle de Siquén a las 11 de la mañana. Por favor, no lleguen tarde. Postdata, apaguen sus móviles. Si lo tienes encendido, aprovecha la postdata. Firma el viejo Josué. Para los que estamos un poco pegados de geografía bíblica, el Valle de Siquén o la ciudad es mencionada más o menos 48 veces en la Biblia. Está ubicada, como ves ahí en el mapa, entre el monte Elbal y el monte Jericín, en el centro de Israel, en el sureste de Samaria. Fue la primera capital del reino del norte cuando el rey Salomón muere y se divide el reino entre el norte y el sur. Y ahí ellos ponen la primera capital del reino del norte, en Siquén. Y es interesante porque este valle de Siquén no solo es mencionado en este pasaje de la Biblia, no solo es escogido por Josué para dar su último sermón, el último sermón de su vida antes de morir, sino que a lo largo de la historia bíblica ocurrieron eventos espectaculares. Y yo quiero que veamos algunos de ellos. La primera vez que encontramos este valle mencionado, lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis. Un joven viejo, más viejo que joven, llamado Abraham, es sacado de Ur de los Caldeos. Él llega al valle de Siquén en el capítulo 12 de Génesis y ahí Dios se le aparece por primera vez y le da una promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Y es interesante porque este mismo valle es el lugar donde enterraron los huesos de José 430 años más tarde, guardados en Egipto durante 430 años, y el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, lo carga durante 40 años mientras están dando vueltas. Dice la Biblia que llegan al valle de Siquén y ahí entierran los huesos de José que él mismo había profetizado antes de morir. Y ese mismo valle que en esta última mañana va a escuchar el último sermón
de Josué. Ahora, si tú tuvieras que dar tu último sermón, ¿dónde lo darías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si sabes que te quedan unas horas de vida? ¿Recogerías a toda tu familia? ¿Reunirías a toda tu familia? ¿Qué les dirías? Lo llaman el sermón de la despedida de Josué. Josué muere semanas más tarde, probablemente meses más tarde, no sabemos bien, a la edad de 110 años. Y si tienes abierto Josué 24, yo te invito a que busques conmigo 14 y 15, versículo 14 y 15, que dice así. Gracias, mejor así. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa... Venga, todos juntos, para que se despierten. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que profundices en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te ruego, Señor, por tus misericordias, que tú nos hables en esta mañana. Que hoy podamos tomar una de las 2.500 decisiones que tomamos a lo largo del día, pero una decisión que te honre a ti, que te agrade a ti, Señor. Una decisión que marque un antes y un después en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte algunas características de las personas que estaban en este sermón de Josué, que participaron en esta reunión de Josué. Muchos de ellos cuando eran niños, cuando salieron de Egipto. Otros muchos probablemente nacieron en el desierto, mientras el pueblo de Israel caminó durante 40 años. Dando vueltas por no obedecer a Dios. Otros a lo mejor nacieron cuando entraron a la tierra prometida. El pueblo de Israel llevaba ya 30 años en la tierra prometida, viviendo cuando Josué les da este sermón. Ahora, nacieron en Egipto como niños, nacieran en el desierto o nacieran entrando ya sus padres en la tierra prometida. Esta generación que estaba escuchando este sermón de Josué vieron milagros extraordinarios de Dios. Fue una generación que durante 40 años vio maná caer del cielo para que ellos pudieran comer. Vieron cuando se quejaron, vieron caer carne del cielo para que ellos pudieran comer. Vieron como algunos de ellos vieron como agua de la roca salía para que ellos pudieran beber. Vieron el mar abierto, los que salieron de niños vieron el mar abierto, y los que entraron con Josué vieron por segunda vez el mar abierto para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Muchos de ellos pudieron conquistar como guerreros. Después de estar 40 años dando vueltas, pudieron conquistar la tierra prometida. Muchos de ellos vieron cómo los sacerdotes cogían una piedra para cruzar el río Jordán y ahí hicieron pacto con Dios y tuvieron que circuncidarse para recordar el pacto y la promesa que Dios había hecho a Abraham. Para recordar que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob seguía con ellos. Que Dios nunca se había olvidado de su pacto, como ha leído nuestra joven en medio de la alabanza. Que Dios iba a cumplir sus promesas. Los que entraron a la tierra prometida, la generación que había nacido en el desierto y la generación que había salido de Egipto y entraron a la tierra prometida, lo primero que vieron hacer a Dios, ¿sabes qué es? Tirar los muros de Jericó. No tuvieron que ni disparar una flecha. Solamente tuvieron que dar vueltas durante 6 días y al 7º día dar 7 vueltas y chillar. Y los sacerdotes tocar las trompetas y los muros de Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad que jamás nadie podía haber entrado, cae como si fuera papel de pluma. Pero esta generación que había visto todo esto, había comenzado a seguir el camino de sus padres, adorando a los dioses de aquellas naciones que Dios les había dicho: cuando entréis a la tierra prometida, echarlos. Naciones como los eteos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los gergeseos y a todos los feos, a los cuales Dios les había dicho: echarlos, entrar y echarlos. Vosotros sois un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Y sin embargo,
a pesar de haber visto todos esos milagros, a pesar de haber visto la gloria del Señor, a pesar de haber visto lo que ninguno de nuestros ojos todavía ha visto, ellos desobedecieron a Dios. Y comenzó su corazón a desviarse tras esos dioses y a adorar a esos dioses paganos. Inclusive algunos de ellos presentaban a sus hijos como ofrenda al dios Moloch, al dios Actot y a otros muchos dioses que había en esos momentos. Así que en el último aliento de su vida, cuando el pueblo se ha sentado ya en la tierra prometida, cuando el pueblo tiene paz, Josué tiene una carga especial por las decisiones que el pueblo va a tomar a raíz de su muerte. Y Josué le pone entre la vida y la muerte, diciéndole, como hemos leído en el versículo 15, escogeos hoy a quién sirváis. Y es la carga de mi corazón, que Dios puso en mi corazón, y el deseo de mi alma, que cuando tú salgas por ahí, por esa puerta esta mañana, salgas por la puerta de la iglesia, sepas a ciencia cierta a quién quieres escoger. Porque, hermanos y hermanas, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O estamos en Cristo, estamos con Cristo, o estamos sin Cristo y estamos en el mundo. Si tú eres parte de esta iglesia o de los pueblos de alrededor, si eres parte de Jerez o de los pueblos de alrededor, da igual si tú eres español, latino, dominicano, colombiano, venezolano, no sé, de los países aquí representados, hoy tienes que decidir a quién quieres servir. Ahora, si leyésemos todo el pasaje entero, y no lo vamos a leer por el tiempo, Josué le da dos razones en base a qué tenían que tomar la decisión de a quién querían servir. Y lo primero que les dice Josué, yo me imagino a Josué diciéndole esto al pueblo, bueno, si todavía estáis en duda a quién vais a servir, os voy a dar una razón. Primera razón, haz memoria. Haz memoria, recuerda Israel. Haz memoria de todo lo que Dios ha hecho contigo a lo largo de toda tu vida. ¿O Dios no ha hecho nada contigo? Sí, Dios siempre hace las cosas con nosotros, hace cosas con nosotros y hace cosas por nosotros. Así que Josué le dice, mira, si no sabes todavía a quién escoger, en primer lugar, haz memoria. Si tienes dudas a quién quieres servir, si a Dios o al mundo, Josué les da, empieza desde el versículo 1, te invito a que lo leas en tu casa, desde el versículo 1 del capítulo 24, le empieza a enumerar evento tras momento. Josué le da toda una cátedra de lo que yo haría en clase cuando lo hago, de una línea del tiempo, de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y hay 5 acontecimientos que nos relatan los primeros versículos de Josué, que ellos tenían que recordar, que Josué les ayuda a recordar de lo que Dios había hecho por ellos y en el momento actual en el cual ellos estaban. Así que primer acontecimiento que ellos tienen que recordar, acuérdate, Israel, que tu trasfondo era idólatra. Dice el versículo de Josué capítulo 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo primero que tenía que recordar el pueblo de Israel, en otras palabras, lo que Dios les está diciendo a través de Josué, recuerda, Israel, que cuando yo te llamé, tu corazón estaba lejos de mí, adorando a otros dioses. Recuerda, Israel, que cuando yo llamé a vuestro padre Abraham y lo saqué de Ur de los Caldeos, él estaba adorando a otros dioses. Él no me conocía, él adoraba a otros dioses. Él era un hombre pagano cuando yo lo llamé y lo saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Y hermanos, cuando Dios nos llamó y nos salvó por su gracia, a cada uno de nosotros, da igual si te salvó cuando eras un niño o da igual si te salvó cuando eras mayor, tu trasfondo era idólatra. Cada uno de nosotros adoramos muchas cosas, a muchos dioses y a muchas cosas antes que adorar a Dios. Hoy tenemos una generación, en mi clase, yo doy clases a adolescentes, y yo muchas veces le digo, somos una generación que adoramos más al móvil que a Dios. ¿O no es verdad?
El otro día estaba en una clase y digo, sois 14 en la clase, vamos, 14 versículos de memoria. No me vale, ni en paz me acostaré, ni todo lo puedo en Cristo, ni el Señor es mi pastor, ni en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Venga, 14, uno por cabeza. Pasaron 10 segundos, pasaron 20, y una me dice, todo lo puedo en Cristo. Digo, que te he dicho que no vale. No se me ha olvidado lo que he dicho hace 20 segundos. No fueron capaces de decir ni uno de memoria. Porque estamos adorando a otras cosas antes que a Dios. Así que lo primero que tenía que recordar el pueblo de Israel, si no sabían todavía si elegir a Dios o elegir a otros dioses, tenían que recordar que el trasfondo del cual venían era idólatra. ¿Dónde estábamos cuando Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros? ¿Éramos nosotros los que buscábamos al Señor? No, imposible, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y es el Dios en su misericordia el que en un momento determinado viniste a una reunión como esta y ¡pum! De repente el Señor abre tus ojos y entiendes la verdad del Evangelio y lo abrazas. Así que, hermanos y hermanas, si estamos dudando si vamos a escoger a Dios con todas las consecuencias, tienes que recordar de dónde Él te llamó, de dónde Él te sacó. Lo segundo que el pueblo de Israel tenía que recordar, lo encontramos en Josué 24, versículo 3. Dice así, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté tu descendencia y le di a Isaac. En otras palabras, acuérdate que te llamé por gracia, Abraham. Acuérdate que fui yo, Israel, que cogí a vuestro padre Abraham y lo llamé por gracia. Acuérdate que tu llamado, que si estás aquí es por la pura gracia del Señor, como oíamos ayer en uno de los talleres, el de la mañana. Acuérdate que Dios mandó a Cristo a la cruz por amor a ti. Acuérdate que Dios mandó a Cristo, no como rey que lo era, sino como siervo sufriente, para hacerlo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, solo por ti y por mí, solamente por gracia. Acuérdate que a la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, fue por gracia, si su mujer ya no podía ni con las zapatillas de deporte. Si tenía 90 años cuando Sara, siendo estéril, pudo dar a luz. Eso es gracia de Dios. Y hermanos, recuerda, iglesia, aquí en Jerez de la Frontera, que si estás aquí en esta mañana, es por gracia de Dios. Da igual del lugar donde hayas venido. Si Él te ha traído aquí, si Él te ha colocado en esta familia de la fe, es por el puro afecto de su voluntad y de su gracia. Pablo lo explica espectacularmente en Efesios. Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si no lo explica en Romanos capítulo 9, me encanta este versículo. Así que no depende del que corre, del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de ti. Acuérdate, Israel, que no entraste a la tierra prometida porque eras el más listo. Acuérdate, Israel, que no entraste a la tierra prometida porque te portaste bien. No, si fuiste un cenutrio, Israel. Acuérdate, hermano, que no estás aquí porque te lo mereces, por guapo, que somos guapos. Pero ni por eso nos escogió el Señor. Fue por su gracia, por su pura misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino es de Dios, que tiene misericordia. Lo tercero que ellos tenían que recordar, acuérdate que te mantuve con vida en medio de la hambruna por mi soberanía y provisión. Y podríamos ir a Génesis capítulo 45, cuando es José hablando a sus hermanos. Cuando él se da a conocer, después de estar un montón de años en Egipto, después de ser aborrecido por sus hermanos, vendido por ellos a unos mercaderes, insultado, acusado falsamente, metido y olvidado en la cárcel, puesto en tentaciones. Es en la soberanía de Dios que le lleva por todo este proceso, y cuando él se presenta a sus hermanos, les dice así, pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios. Eso es entender el plan de Dios, quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas.
Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencias sobre la tierra. Acuérdate, Israel, que te mantuve con vida en medio de la hambruna por mi soberanía y provisión. Fue la soberanía de Dios la que te trajo del norte, del sur, del este y del oeste. Fue la soberanía de Dios que usó circunstancias y usa circunstancias en nuestras vidas, que cambia los planes, que gira los tiempos para llevarnos a lugares que nunca hubiéramos pensado ir, solamente porque el deseo de Dios era encontrarse contigo y tu necesidad, como escuchábamos ayer, era encontrarte con Él. ¿Has podido alguna vez, yo no sé si alguna vez has pensado, cuántas veces Dios ha movido tu vida por donde tú no querías que la moviese? ¿Cuántas veces Dios ha movido? Si tú me preguntas, bueno, ¿era tu visión llegar a pastorear a Fernán Núñez? Yo le digo, mira, yo estaba en Texas, muy bien. Había vivido anteriormente en Barcelona, genial. Y de repente Dios mueve los hilos y pone una carga a mi marido por un pueblo que menos mal que tiene Mercadona. Yo digo, bueno, por lo menos el pueblo tiene Mercadona y una piscina, que es lo mejor que tenemos en todo Córdoba, ¿verdad? Y movió los hilos, cambió las circunstancias, cambió nuestros planes para estar allí. Porque todo es por Él, para Él. Y Él mueve nuestros hilos, mueve nuestras vidas, pone inquietudes en nuestros corazones, pone cosas, nos quita cosas, nos pone cosas, solamente para que hoy estemos aquí en esta mañana y escuches el Evangelio de Jesucristo. Solamente para que tú y yo estemos aquí hoy en esta mañana y podamos entender que Él nos sigue amando, que aun cuando nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Solamente para que tú y yo podamos aquí estar en esta mañana. Y si no has abrazado a Cristo todavía, puedas decir, bueno, Señor, aquí estoy. Estoy hecho pedazos. O a lo mejor no te creo, o a lo mejor yo no creo en ti todavía, no pasa nada. Estás aquí. Como yo le decía ayer a una joven, tú eres una cristiana encubierta, pero todavía no lo sabes. Porque una persona que no cree no se tira 7 años yendo a una iglesia. Estás dura, pero es mentira, te estás haciendo la dura, le decía yo ayer, ¿no? Decía, bueno, Dios me tiene que responder, da igual, estás aquí. Y si estás aquí es porque Dios mueve los hilos hasta que un día el Espíritu Santo, ¡pam!, abra tus ojos y entiendas que Él movió todas las circunstancias, que Él permitió todas las circunstancias en tu vida para que tú pudieras conocerle a Él y la belleza del Evangelio. La cuarta razón que ellos tenían que recordar era: acuérdate, Israel, que te liberé de Egipto y te hice ser un pueblo libre. Josué 24:5 les dice, luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud de Egipto. ¿Libres de qué? Libre de las artimañas de Satanás, libres de los pensamientos que van en contra de su palabra, sabiendo que Él ha escrito su palabra y ha escrito su palabra en nuestros corazones. ¿Sabes dónde cayeron las plagas? Si lees Éxodo, dice que las plagas que Dios envió a Egipto cayeron sobre los egipcios. Y ninguna plaga tocó al pueblo de Israel que vivía en Egipto. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Vivían en la parte de Gosén y ninguna plaga cae? No, ellos tenían que acordarse. Ellos tenían que acordarse que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob había dado una promesa de que ellos y que Dios la iba a cumplir. Por eso le dice, cuarta cosa, acuérdate de que te liberé de Egipto y te hice ser un pueblo libre. Y a nosotros nos ha liberado el Señor, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha liberado de los pensamientos que a veces afectan a nuestro corazón, pensamientos que van en contra de la palabra del Señor. Él ha escrito su palabra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él ha puesto su testimonio, como dice el Salmo, en nuestros corazones. Él ha puesto sus mandamientos en nuestros corazones. Y nos ha dejado, como hemos escuchado antes en medio de la oración, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos va a guiar a toda la verdad, y el cual nos guía a toda la verdad. Y la quinta razón que ellos debían recordar es que acuérdate, Israel, versículos 6 y 7, que siempre estuve atento
a tu clamor. Dice el versículo 6-7 del capítulo 24, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballerías. Y cuando ellos clamaron al Señor, imagínate, yo no sé si tú te puedes imaginar por un minuto, 2 millones de personas, de judíos, salieron de Egipto. La Biblia dice 600.000 hombres sin contar niños y mujeres. Por lo tanto, los eruditos dicen que más o menos 2 millones de personas. Un profesor dice que los contó, más o menos, no sé de dónde los contó, y había salido más de 1.521.000 personas. Y bueno, yo no me voy a parar el tiempo a contarlos. Imagínate 1,5 millones de personas que están a las puertas del río, del mar, y el mar no se abre. Y por detrás están viniendo los carros y las carretas y los caballos de los egipcios. Acaban de matar a sus hijos, los primogénitos. El ángel de Jehová acaba de matar a los primogénitos. Yo me imagino los gritos que esos egipcios traían. Y el pueblo de Israel delante del mar. Y el Señor le dice, Moisés, extiende la vara. Yo soy Moisés, le digo, bueno, esto ya es una locura. Me dijiste que la tirases, que se iba a convertir en una serpiente, y ahora me dices que la extienda. Extiende la vara. Y ellos comienzan a pasar casi 2 millones de personas andando con niños, con sus bártulos, con lo que habían podido sacar, y detrás los egipcios. ¿Qué hubieras pensado tú de Dios? ¿Para esto me has sacado? ¿Para esto me has sacado, Señor? Y ellos dicen que empiezan a clamar. Yo me imagino a esos 2 millones de personas clamando al Señor. Dice, y yo escuché el clamor de ellos. Y cuando pasasteis vosotros en tierra seca, el mar se cerró. Y él puso oscuridad entre el pueblo de Israel y los egipcios, Josué 24, 6, 7, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Y dice Éxodo que ninguno de los que les estaban persiguiendo quedó con vida. Y dice el Salmo 34 que los ojos del Señor están puestos sobre los justos y los oídos de Dios están atentos al clamor de cada uno de nosotros. Si Dios, hermanos, estuvo atento al clamor del pueblo de Israel, Dios va a seguir estando atento al clamor de cada uno de sus hijos, que se humillan delante de Él y vuelven a decirle al Señor, Dios, te escojo a ti. Dios, sigo creyendo en ti. Dios, sigo abrazándome a ti, aunque muchas veces no entienda lo que me está pasando. Y si estás en duda en esta mañana, quién escoger, puedes pensar por un minuto cuántas veces el Señor ha respondido a tu clamor. Puedes pensar por un minuto cuántas veces has estado en el valle de sombra de muerte y el Señor ha respondido a tu clamor. ¿Ha respondido a tu oración desesperada? ¿Cuántas veces Él ha contestado el silencio de tu alma? ¿El deseo de tu corazón? ¿Cuántas veces Dios ha extendido su mano y su misericordia sobre tu vida cuando tú estabas en un clamor intenso que nadie conocía? Y le dice Josué, con vuestros ojos visteis lo que Él hizo. Y puedes pararte por un minuto y pensar en esta mañana en tu historia de vida. A veces nos olvidamos lo que Dios hizo ayer por nosotros, o antes de ayer. Y a lo mejor hoy no abre el mar. Y a lo mejor hoy no responde la oración como a ti te gustaría que la respondiese. Pero Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él está sentado en su santo templo y su gloria cubre toda la tierra. Desde que Dios en su soberanía te llamó, te permitió escuchar el Evangelio, te limpió de todos tus pecados y Él estuvo atento a tu clamor. Y hoy te dice, escoge a quien quieres servir. Y la quinta y última razón es, acuérdate que por amor de mí mismo te introduje a la tierra prometida. No hiciste nada, en otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a través de Josué, no hiciste nada, Israel.
Yo me imagino a Josué diciéndole a este pueblo, no lanzaste ni una flecha, no hicisteis nada para tener la tierra en la cual habitáis, no hicisteis nada para que esta tierra fluyera leche y miel, no hicisteis nada. Os puse en la tierra, dice Josué 24, 13 y 14, os puse en la tierra por la cual no trabajasteis y os he dado las ciudades que no edificasteis y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis. Solo por amor. Solo por una promesa, solo por un pacto con Abraham. Así que acuérdate, Israel. Yo me imagino a este viejo Josué, acuérdate, Israel, que por amor de mí mismo y por amor al pacto que Dios había hecho con Abraham, después de 500 años, de ese pacto yo os introduje a la tierra que fluye leche y miel. Así que cuando Josué presenta toda esta línea del tiempo, ¿sabes qué dice el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empieza a gritar. Yo me imagino a este pueblo en medio de un jolgorio y diciendo, versículo 18, nosotros también serviremos al Señor. ¡Uah! Ya no puedo ni gritar. Y todos gritando ahí. Así que imagínate, por un momento hay un momento de exaltación. ¡Wow! 2 millones, más de 2 millones de personas ya llevaban 30 años en la tierra prometida gritando, nosotros vamos a servir al Señor. Sí, Josué, tienes razón. Y Josué les para. Y aquí está el segundo y último punto de esta predicación. Si vosotros queréis servir al Señor, si vosotros hoy vais a escoger servir al Señor, tenéis que saber quién es Dios. Si ustedes van a escoger al Señor, no solo lo escojan por lo que Él había hecho a lo largo de toda la historia, tenéis que conocer quién es Dios. Así que si nosotros vamos a escoger al Señor, nuestra decisión de seguir al Señor implica saber quién es Dios. Y quiero que me acompañes a Josué 24, espero que lo tengas ahí, al versículo 18 y 19. Dice así, la segunda parte del 18, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y todo el mundo gritando. Entonces Josué dijo al pueblo, tremendas palabras, no podréis servir al Señor. Qué bajonazo, ¿verdad? No vais a poder servir al Señor. ¡Qué fuerte! En medio de toda la emoción, en medio de todo el alboroto, en medio de todo el jaleo, Josué le dice, mira, no os preocupéis, no gritéis tanto, no vais a poder servir al Señor. ¿Sabes por qué le dijo eso Josué? Por las dos cualidades que luego menciona. Dice así, no vais a poder servir a Jehová porque Él es Dios santo y Él es celoso. Israel, no grites tanto, no prometas tanto. No vais a poder servir al Señor porque Dios es un Dios santo y Él es un Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si vamos a salir hoy por esa puerta y voy a proclamar al mundo, yo voy a seguir con Cristo y voy a estar con Cristo, tienes que saber, entonces, iglesia de Jerez, que Él es santo y Él es celoso. Así que, en primer lugar, Josué le recuerda al pueblo estas dos cualidades del Señor. Antes, el joven que ha presentado el culto nos ha dicho un montón. Pero solo vamos a ver muy brevemente estas dos cualidades del Señor. Y en esta semana comencé a pensar en este versículo. Todos hubiéramos querido la respuesta del pueblo. Todos hubiéramos querido esa respuesta. Yo me imagino al pueblo con una algarabía, con un jaleo, con una zambomba jerezana aquí. ¡Vamos, sí! Nosotros vamos a servir al Señor. Y me imagino al viejo Josué parando la fiesta. No os vengáis tan arriba. Que no vais a poder. Antes de elegir, párate. No elijas a la ligera, tienes que saber quién es Dios. Y me encantan estos dos atributos. Podía haber dicho un montón de Dios. Podía haber dicho, no vais a poder, Él es justo, Él es fiel, Él es misericordioso. No, pero utiliza dos atributos que son esenciales como atributos de Dios. Él es santo y Él es celoso. Y yo quiero hablar muy brevemente de la santidad. Y si yo preguntara qué significa la palabra santo, todo el mundo diría en esta mañana apartado.
Todo el mundo diría en esta mañana, apartado por Dios. Si yo te dijera qué es la palabra celoso, todo el mundo diría en esta mañana el derecho que Dios tiene sobre nuestras vidas. Ahora, hermanos, la idea de la santidad de Dios es tan central en la enseñanza bíblica, que dice Lucas capítulo 1 que santo es su nombre. La santidad de Dios no solamente significa que Dios es apartado, y por supuesto que es apartado del pecado, de la inmundicia, apartado contra todo que choca con su carácter y su persona. Su nombre es santo, Él es santo. Si nos fuéramos a Mateo capítulo 6, podríamos recordar cómo Jesús empieza a enseñar, a orar a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es santo, su nombre es santo, 3 veces santo. Y no a veces que venimos nosotros ante su presencia como si Él fuera el colega que me encuentro todos los lunes a las 8:30 de la mañana. ¿Te has podido parar a pensar qué es la santidad de Dios? Hermanos, porque Él es santo. Él está sentado en su templo y su gloria, como he dicho antes, cubre toda la tierra. Y en esta sociedad que estamos viviendo, hemos bajado tanto los estándares de santidad, que a veces pensamos que Dios es el colega que nos espera a las 11 de la mañana, bueno, a las 11:15, que algunos llegamos tarde. Así que espere el Señor, que no me meta prisa. Que Él es el colega que nos espera a las 11 de la mañana los domingos. Pero Él no es el colega. Él es el Santo de Israel. Él es el que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él es el que con un chasquido de dedos y con la voz de su palabra creó todo el mundo. Él es santo. ¿Te puedes imaginar al Señor sentado en su templo? Y todos los ángeles y los ancianos se postran y cantan al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza. Y dice la Biblia que repiten una y otra vez: santo, 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 3 veces santo. Un teólogo llamado Tozer dice: podríamos describir la santidad de Dios como pureza sin mezcla, pero no sería suficiente. Podríamos describir como excelencia moral, pero no es adecuado. Podríamos decir rectitud, honor, verdad y justicia, pero aún así no describiríamos a su totalidad su santidad. Y Tozer acaba este párrafo diciendo: Él mismo es la santidad, Él mismo es santísimo. Y hay otro el teólogo Stephen Charnock, que dice: el poder es la mano o el brazo de Dios, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza. La santidad es su belleza. Y uno de los significados de la palabra santo, como hemos dicho antes, es apartado. Y asociada a Dios se encuentra en capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, sed santos porque yo soy santo. Sed apartados. Nosotros como iglesia tenemos que ser apartados porque Él es apartado. Y si tú quieres hoy servir al Señor, si tú quieres hoy, yo quiero hoy escoger al Señor, tenemos que estar dispuestos a vivir apartados. No que salgas del mundo, no, yo no estoy hablando de eso. Somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivir apartados. ¿Apartado de qué? Puedes preguntarte. Apartado del pecado, apartado del mal, apartado de la idolatría, apartado de nuestras rebeliones, porque la santidad de Dios no tiene mezcla. O eres de Cristo y estás en Cristo, o como ayer decía en la cena, me preguntaron por los alumnos. Yo dije: algunos son hijos de Satanás. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Pero no podemos jugar en venir al culto el domingo y levantar nuestras manos, como yo le digo a los alumnos, y el lunes seguir vendiendo droga. No podemos jugar el domingo a levantar nuestras manos en el culto. Y el otro día hubo 2 peleas entre las 2 niñas y salieron las 2 familias a tiros. Pero voy al culto el domingo, maestra. No. Si eres santo, tienes que ser santo en toda vuestra manera de vivir.
en toda vuestra manera de vivir. Y quiero decirte algo más de la santidad. Si nosotros hiciésemos un estudio de la santidad de Dios a lo largo de toda la Biblia, sacaríamos varias conclusiones que ya nuestros compañeros de atrás las han puesto. Es el único atributo en la Biblia de Dios que se repite 3 veces. Es un requisito de Dios para verle a Él, seguir la santidad de Dios, sin la cual nadie verá a Dios. Es un requisito de Dios para caminar en vuestro día a día. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando nos chocamos con la realidad de la santidad de Dios, entonces tenemos que decir, como dijo Isaías, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! En toda nuestra manera de vivir. Si vamos a escoger al Señor, hermanos, escoger al Señor no es una opción, tiene que ser tu única opción. Tiene que ser tu única opción, no es una opción, bueno, sí o no, no, o es el único o no es nada. Si vas a escoger al Señor en esta mañana, tienes que saber que Él es santo y que tú tienes que ser santo en toda tu manera de vivir, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, en tu día a día, en tu trabajo, en tu integridad, al hacer los impuestos, en toda tu manera de vivir, en lo que ves, en lo que ves también aquí. Yo tengo tantos alumnos contaminados, tan contaminados. El otro día un alumno me dice, maestra, ¿te puedo poner una alabanza? Digo, venga, ponme una alabanza. Me pone una alabanza. Y él ahí cantando en medio de la clase, dice, ¿te puedo poner otra canción? Digo, venga, ponme otra canción. Me pone una canción, un requetón. Cuando escuché la primera estrofa del requetón, digo, apaga eso. Y ya les dije, ¿cómo es posible que de una misma fuente pueda salir agua dulce y agua salada? ¿Cómo es posible que de una misma fuente nosotros podamos estar hoy en la alabanza, adorando al Señor, cantando, Señor, cuán grande es Dios, cántale cuán grande, y luego podamos escuchar cualquier canción de reggaetón o no reggaetón? Todos sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Yo espero. ¿Cómo es posible que yo haya estado sentadas en las mesas de personas cristianas y me dicen que ellos no tienen problema con ver Gran Hermano? O La Isla de las Tentaciones. O First Day. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible? Hermanos, o somos santos o no somos santos. Y lo siento si te choca mucho. No me haberme invitado. Yo me voy a ir ahora cuando salga de aquí. Luego se pelean con el pastor y con Sensi. Pero si eres santo, tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. O como Pedro, cuando Pedro se choca con la realidad de quién es el Señor. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré? La conversión, el encontrarte con el Dios 3 veces santo, marcaba un antes y un después en la vida. ¿Sí o no? Antiguamente, cuando nos encontrábamos con el Señor, había un cambio radical en nuestra vida. La gente, nuestros vecinos sabían que tú tenías algo diferente. De hecho, cantábamos la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Y la cantábamos, pero a pulmón. En mi casa también se cantaba, nada de este mundo no quiero nada. Lo que quiero es a mí, Señor, y con eso ya me basta. Y dice Sproul, la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre afecta, fíjate lo que dice, la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre afecta a cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo entiendes tú al Padre? ¿Cómo entiendes tú la santidad de Dios? Porque así como la entiendas tú y como la entienda yo, así vamos a vivir por y para el Señor. Si Dios es uno más en tu vida, si Dios es, como yo le digo a los alumnos, el llavero que te sacas el domingo para ir al culto, entonces Dios no es importante para ti. Si tú antepones muchas más cosas antes que venir al culto, que leer la Biblia, que buscar al Señor, entonces somos unos idólatras como el pueblo de Israel, que adoramos tantas cosas. Hay alumnos que me dicen, yo no tengo ni 5 minutos, profe, para leer la Biblia. Digo, eres un mentiroso. ¿Cuántos vídeos de reel tú ves al día? Yo sé que ninguno ve, no se preocupe. Soy consciente de que aquí somos santos todos. ¿Cuántos vídeos de TikTok puedes ver al día? ¿Cuántas horas te pasas en Facebook, en Instagram? Pero no tenemos tiempo para buscar al Señor.
La santidad es vivir a Jesús en cada área de nuestras vidas. Y quiero acabar brevemente. El segundo atributo es Dios. Si vas a escoger al Señor, tienes que saber que Él es un Dios celoso. Siempre que la Biblia se refiere a los celos de Dios, lo hace en relación con la idolatría, con el cambio de corazón que muchas veces el pueblo de Israel tuvo dejando a Dios y eligiendo a otros dioses. El celo de Dios señala el amor paternal que tiene por nosotros y el derecho que Él tiene sobre nuestras vidas. Si pertenecemos a la familia del Señor, a la casa del Señor, si pertenecemos a la esposa de Cristo, tenemos que entender en esta mañana una sola cosa. Tu vida la pertenece al Señor y no quiere compartirla con nadie. Josué le dice al pueblo que quiten la idolatría, que quiten sus rebeliones, que significa desobediencia a Dios y a su palabra, que Dios no la va a tolerar. Hermanos, si tu vida le pertenece al Señor, el Señor no quiere compartirla con nadie. Quiero hacerte una pregunta a los que estáis casados. ¿Compartirías tu mujer? Tú imagínate que llega el vecino del quinto o el de al lado y te dice, mira, 4 días tu mujer para ti y 3 para mí. Algunos dirían, sí, llévatela. No, pero... no compartirías tu mujer con nadie. Yo espero que alguno no esté pensando, yo sí. No la compartiríamos. Pues la iglesia es la esposa de Cristo y Él no la comparte con nadie. Y si tú eres de parte de esta iglesia, tú eres parte de la esposa de Cristo y Él no la quiere compartir con nadie. Fíjate si Dios te ama tanto que no quiere compartirte con nadie, por eso envió a Cristo a la cruz, para que Él derramase su última gota de sangre por ti y por mí, para librarte de la esclavitud del pecado y darte una nueva naturaleza y adoptarte como hijo suyo por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios. Él no quiere compartirte con nadie, por eso te bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Por eso te adoptó en el puro afecto de su voluntad. Por eso te bendijo desde antes de la fundación del mundo, sellándote con su Espíritu Santo. Y hermanos, si Él no nos comparte con nadie, no compartas a Dios. Sí, en la predicación, sí en la evangelización, pero todos, espero que todos entiendan lo que quiero decir. No compartas tu fe y seas un idólatra con el mundo. No dejes como el pueblo de Israel que la idolatría y el pecado de su corazón los alejaran del Señor. Y quiero acabar volviendo al valle de Siquén. Ese día era el día de la decisión para el pueblo de Israel. Y hoy es el día de la decisión para ti y para mí. Algunos de nosotros en esta mañana a lo mejor tenemos que decidir si Jesús es nuestro Salvador o no. A lo mejor has venido por primera vez aquí y te sorprenden algunas cosas de las que decimos. Pero el Señor te ama. El Señor nos ama cada día más. Desde antes de la fundación del mundo el Señor nos amó. El Señor mandó al Hijo para salvarnos a nosotros. Y si ya eres de Cristo, si ya has conocido al Señor, tienes que decidir para quién queremos vivir. Algunos tendremos que decidir si vamos a obedecer al llamado de Dios o seguir nuestros sueños y nuestros anhelos. Algunos vamos a tener que decidir si amamos al Señor por encima de otras muchas cosas que hay en este mundo que también nos llaman la atención. Recuerda, una decisión es una oportunidad para caminar en la voluntad de Dios. Es una elección es la línea entre el cielo y el infierno, entre la bendición o la maldición, entre morir al mundo y vivir para Cristo o morir para Cristo y vivir para el mundo. Tú eliges. Escogeos hoy a quién sirváis. Y la pregunta es, y antes de orar, ¿a quién quieres escoger tú? Si vas a escoger al Señor, recuerda, Él es santo y Él es celoso. No tomes la decisión a la ligera. Y si no vas a escoger al Señor, ten libertad. Sus misericordias son nuevas cada mañana hasta que Él venga. Amén. Pues vamos a orar al Señor, hermanos. Y ahí donde tú estás, puedas decir, Señor, yo te escojo a ti. Yo escojo seguir tu llamado, yo escojo seguir tus pisadas, yo escojo seguir tus mandamientos. Yo escojo, Señor,
vivir apartado de este mundo para vivir para ti. Yo quiero volver a recordar, Señor, todas aquellas cosas que a lo mejor en mi mente se han perdido. Tengo que volver a recordar como el pueblo de Israel, Señor, que tú me sacaste de la esclavitud del pecado, que tú me llamaste por gracia, Señor, que no dependía del que quería ni del que corría, sino que depende de ti, que tienes misericordia, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Padre, inquieta nuestros corazones a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Inquieta nuestros corazones, Señor, para que no vivamos una vida en doblez. Inquieta nuestros corazones, Señor, para que en medio de Jerez haya una iglesia que proclama la verdad de tu evangelio. Que en medio de Jerez haya un grupo de hermanos, Señor, que levante su estandarte, Señor, que levante el estandarte de la fe para que muchos sean alumbrados, Señor. Que en medio de este pueblo, de esta ciudad, Señor, haya un grupo de tus hijos, Señor, que cuando el mundo le mire pueda decir verdaderamente estos son hijos del Señor. Padre, si hay pecado en nuestras vidas en esta mañana, si hemos desviado nuestra atención, nuestra vida de tus caminos, te rogamos, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, obrando en nuestro corazón. Que tú vuelvas a darnos ese encuentro, Señor, que tuvimos hace tiempo, Señor, que nos quebrantaste, Señor. Que nos hiciste correr a tus brazos, correr a ti, Señor. Arrepintiéndonos, Señor. Padre, si estamos aquí en esta mañana, era por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Y hoy nos llamas a tomar decisiones entre la vida y la muerte. No estamos en el Valle de Siquén, estamos aquí, a 6 de octubre del 2025, en Jerez de la Frontera, Señor. Y te escogemos a ti, Señor, por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.